Bueno, estamos en la clase del 21 de noviembre y estamos en pues ya las 8 verdades esenciales que nos presenta la historia de la esperanza. Ya hemos visto tres de ellas, que son Dios y el hombre, quién es Dios, quiénes somos nosotros delante de él, y qué es el pecado, que es un tema que ampliamos, que trabajamos ampliamente la última vez, y ahora vamos a entrar a este nuevo tema que es la muerte. Entonces vamos a seguir una dinámica parecida a la que trabajamos las otras veces, bueno, sí, la misma, que es que voy a leer pues las siete verdades, perdón, voy a leer 7 frases, 7 enunciados, 7 verdades que hablan sobre la muerte y pues vamos a charlar de aquellas en las que pues ustedes tengan dudas o comentarios que quieran hacer. Entonces, así haciendo el repaso, debemos tener en cuenta primero, pues, quién es la posición de Dios, la posición del hombre, eh, cuán grande es Dios, que Él está, pues, en un lugar de privilegio desde la eternidad, con todo el poder. eh, y, pues, nosotros como personas somos criaturas, estamos dentro del tiempo y, pues, estamos sujetos a todas las cuestiones del tiempo. Hermanita Paola y Marianita, bienvenidas. El pecado, pues que entró por Adán y Eva al paraíso y pues a la creación, pues ha dado por consecuencia lo que vamos a tratar hoy, que es la muerte. Entonces, en eso vamos en este estudio. Entonces, aquí hay 7 verdades que dicen así. La esencia de la muerte es la separación. 2. Adán y Eva murieron espiritualmente, llegaron a estar separados de Dios en el momento en que ellos pecaron. Como descendientes de ellos, todos los seres humanos nacen espiritualmente muertos. La muerte física ocurre cuando el espíritu humano se separa del cuerpo. Adán y Eva también experimentaron la muerte física, así como la experimentan todos sus descendientes. 5. La muerte física no es el fin de nuestra existencia humana. Después de que una persona muere, él o ella tendría que comparecer ante Dios, el juez justo y santo de toda la humanidad. Las personas que eligen no confiar en la provisión de Dios por el pecado de la muerte experimentarán la muerte eterna, al estar separados de Dios en un estado consciente de castigo eterno. Y la muerte, 7, en todas sus formas, es el justo juicio de Dios, perdón, por el pecado. Entonces, de estas verdades, ¿cuáles llaman la atención de mis hermanos o mis hermanas? A mí, Dieguito, me impresiona eh, aquello de dos cosas. Una es la separación y Sí, la otra es la muerte eterna. Eso me aterra. Es algo claro, terrible. Mi también la muerte eterna. la muerte eterna, ¿cierto? Bueno, digamos que sí, ese tema, bueno, no sé, listo, estamos hablando acá de el 6 que dice la muerte eterna, no sé si haya algún otro, aparte de esas dos, o de ese el 6, ¿cuál podría ser otra verdad sobre la que quisiéramos indagar, ir más profundamente? Bueno, vámonos con esa por ahora. Dice, las personas que eligen no confiar la provisión de Dios, bueno, el primero que decía Claudita es la separación. Ahora, digamos que es bien importante poder entender esto en el sentido de que si nosotros lo miramos desde el principio, la muerte como separación, cuando Adán y Eva se separan de Dios, pues ya empieza a haber toda una situación, esa ruptura que empieza a haber, que vemos en Génesis, pues es bien complejo, ¿no? Es complicado porque finalmente Adán y Eva, a pesar de estar vivos, ahí empiezan a experimentar la muerte. Entonces, si quieren, acompáñenme por favor a Génesis, capítulo 3. Acá, perdón, un segundo. Aquí está. Listo. En Génesis 3 dice, en el versículo
dice acá en el versículo 14. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cargos te producirá, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces acá, fíjate que acá en esta sentencia que produce el Señor, dice, dice acá, no comerás del maldito será la tierra por tu casa. O sea, hay toda una, ¿te acuerdas que al principio Dios había dicho que Dios había bendecido todo? Y cómo Dios había considerado cada una de las cosas buenas en gran manera. Pues acá ya vemos esa separación o esa parte. Y yo pienso una cosa, pensando como meditando en estas cosas, la gente está amparada por esto. Vamos a ir a Mateo, teniendo presente eso que acabamos de leer, vámonos a Mateo 7. Acá está. No, perdón, es el 7 sino el 6. Dice, eh, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan en todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, aquí podemos ver que Dios tiene una gracia común sobre todos y todas las personas, incluso antes, cuando habla de hacer el bien a todos, eh, Dios habla de que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿no? O sea, acá está, mire, dice, para que seáis, oíste que fue dicho, amarás a tu enemigo, a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, esa es la gracia común. Esa gracia común sostiene a las personas a los que abiertamente se rebelan contra Dios, a los que abiertamente idolatran a otros dioses, sí, idolatran. El otro día conocí una niña que ella adoraba a Odín. O sea, claramente eso es una mitología, pero ella adora a Odín. Y así, o sea, nosotros como humanos podemos hacer, pero estamos amparados por esa gracia común de, pues, que Dios tiene con todas las personas porque Él es extremadamente bueno. Pero también eso ha redundado en que en la maldad del ser humano, en el pecado del ser humano, pensamos que no hay una consecuencia del pecado o de esa unión o de esa separación con Dios más bien. Pensamos que no hay una consecuencia, ¿sí? Aun cuántas personas, pensemos un poco, cuántas personas van a la iglesia, disfrutan un tiempo de la comunión, mucho, poquito tiempo, lo que sea, y luego se van y tal vez se van pensando en su corazón, yo estoy bien con Dios. No importa lo que yo haga, yo estoy bien con Dios. Eso es muy peligroso, porque ahí está el problema del pecado de la separación espiritual, es muy fuerte. Y desde Adán, los hombres, como dice acá también, estamos separados y nuestros descendientes están separados de Dios. O sea que el hecho, incluso de que según estos principios que estamos estudiando, el hecho de que un niño nazca en una familia cristiana o una niña nazca en una familia cristiana, eso no lo hace salvo, porque sigue siendo un hijo de Adán y una hija de Eva. Entonces, eso hace que igual tenga que el problema de resolver su pecado delante de Dios. Tiene la ventaja de que conoce el Evangelio desde muy temprana edad, pero esa ventaja no es nada si esa separación continúa y se pone la seguridad en otras cosas. ¿Sí? Entonces, ahí el tema de la separación con Dios es muy fuerte. Por otro lado, ¿se acuerdan cuando hablamos que Jesús
la razón por la que Jesús lloró, ¿por qué Jesús sudó sangre en el huerto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué, Josué? Josué dice que se acuerda. Sí sabía la consecuencia de nuestro pecado. Ajá. Y por consiguiente, ¿cuál era, digamos, cuál era esa consecuencia? Josué dice que Jesús sudó en el huerto por la consecuencia del pecado, que está perfecto. Pero ¿cuál era esa consecuencia? La separación del Padre, la muerte, ¿sí? Y eso, o sea, Jesús, no, recuerda, esa vez hablábamos de que Jesús, no era que Jesús tuviera miedo de la cruz, o de los clavos, o de que lo azotaran, Jesús no tenía miedo de eso, porque cómo sería que los primeros cristianos al, iban cantando cuando iban al Coliseo, sabiendo que se los iban a comer los leones, sabiendo que iban a enfrentar perros o toros o cosas así, unas bestias terribles, sabiendo eso, pero eso ellos cantaban, o por ejemplo, esa otra historia esa otra historia de los hermanos que los pusieron en la mitad de un lago a que se congelaran, y ellos fueron cantando y fueron alabando al Señor. Es una historia muy, muy terrible, pero ellos se fueron así. ¿Y cómo ellos iban a ser más valientes que Jesús? No es porque ellos sean más valientes que Jesús, lo que pasa es que Jesús sufrió una cosa peor que la que sufrieron ellos, porque Jesús sufrió la muerte. En un momento Jesús, la palabra que usa Samuel Pérez Millos ahí es, se anonadó a sí mismo. O sea, eso que pasó ahí es una cosa tremenda, porque él sufrió esa separación, él entendió lo que dijo Josué, la separación, una separación dentro de sí mismo. Eso tuvo que ser muy, muy extraño, muy difícil. Pero Dios hizo eso en favor de nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos, y pienso que, digamos, nosotros como cristianos debemos tener una claridad frente a esa doctrina y saber que no se trata de acciones, actos salvíficos que me van a sacar del infierno de un pelito, sino, o sea, necesito tener una relación con Cristo y entregarle mi vida a Él para no seguir en esa separación. Y ojo, es para no seguir. Porque es interesante, por ejemplo, cuando la gente hace pacto con el diablo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Eh, Perdón, es que Marcela está preguntando una cosa. ¿Se ha pensado eso cuando la gente le entrega el alma al diablo? Eso no tiene sentido. No, Dieguito, yo sí he pensado mucho en eso y me causa, perdón que meta aquí la cuchara sin pedir la palabra. Por- Mira, Dieguito, que algo, digamos que siempre me trae a recuerdo, digamos, es que yo conocí a una persona que decidió entregarle el alma al diablo. Y Ujú. él sufría unos tormentos impresionantes. Fue una cosa muy terrible y yo le pregunté que por qué razón lo había hecho, porque pensaba y sigo pensando lo mismo que tú, es una bobada muy grande, pero en su deseo de gloria, fama, fortuna inmediata, a él no le importó pensar en la vida eterna o en la muerte eterna, sino lo que quería era tener poder, riqueza y dinero. Y resulta que el diablo le dijo, bueno, sí, sí, pero entonces yo necesito su alma. Y después para salirse de allí fue, mira, una lucha muy terrible porque él se arrepintió de todo. Fue muy difícil, muy fuerte, pues con mi tema de música rock y eso, de hace Mm, algunos años, ¿no? sí, Hace un tiempo. Eso. exacto. Gracias, Claudita. Hola, Marcela, bienvenida. Eso no tiene sentido porque el diablo ya es dueño de muchas almas, poniéndolo en esos términos, ¿no? Dieguito, ¿sabes? Yo, ¿por qué no le hallo el sentido? No le hallo el sentido porque Satanás no se puede apropiar del alma de una persona, ¿sí? Como tal, no podríamos hablar de que él sea propio, ¿sí? Partamos de que finalmente todos los que pecamos somos hijos de ira,
Sí, o Somos sea, hijos si del vamos, si diablo. vamos a Exacto. ver, si De vamos a nacimiento verlo somos hijos del diablo. en ese orden de ideas, no necesitas entregarle el alma al diablo, solamente no reconoce a Cristo como su Salvador y créeme que vas Listo, a ir a acompañarlo allá de en el acuerdo. infierno. Entonces, Exactamente. no tiene sentido. ¿Qué veo yo? Que muchas personas, precisamente las personas como no conocen eso, creen que les están entregando el alma al diablo cuando hacen esos pactos satánicos, ¿sí? Ajá. Y se dedican a hacer finalmente lo que Satanás espera que hagan, que es que se rebelen contra Dios y que lo adoren. Pero tan es el Señor, como tú ahorita hablabas acerca de esa gracia común, también nos dio la oportunidad y su gracia salvadora, que es la que nos Ujú. da cuando a algunos, Lo recibimos. algunos de nosotros que hemos sido afortunados, nos ha rescatado y nos ha liberado de ser esos hijos de la ira, ¿sí? Nos ha rescatado de las garras del infierno, ¿sí? Y eso que nosotros no hicimos pacto con el diablo, ¿sí? Claro. Sí, Entonces, sí, sí. aún aquellas personas que creen hacer pacto con Satanás entregándole su alma como si fuese suya, ¿sí? Eh, esto tienen esa oportunidad de ser redimidos, porque la redención, Cristo murió por todos, no por uno, sino por absolutamente todas las personas. Y la puerta, la oportunidad para que todos lleguen al arrepentimiento está. ¿Sí? Que es lo que decía el Señor, decía por allá en Deuteronomios, dice, yo no quiero que el impío muera, ¿sí? Sino que lleguen todos Arrepiéntete. a la vida, al arrepentimiento, pero pues también sabemos que no todos van a llegar al arrepentimiento también. Sí, además, fíjate que yo pienso que el gran engaño de eso ni siquiera es, o sea, el gran engaño de eso es hacer creer a la gente que todos están bien, ¿sí? Yo pienso que la astucia de esa situación es hacerle pensar al resto que el resto le pertenecen a Dios. Es como cuando todos se mueren en las iglesias católicas, ¿no? Entonces todos son buenos. Ese es un engaño peor, porque si la gente sabe la consecuencia real de su pecado, entonces saldrían a buscar un salvador, pero como ellos ya son buenos, ahí es donde está. Yo siento que ese es el engaño, por eso me parece tan curioso, como ese testimonio que mostraba el pastor de la bruja esa terrible que vivía en Inglaterra, que era la reina de las brujas. Ella había hecho más que un pacto con Satanás, pues, estaban pero supremamente entregada, pero Dios la sacó de ahí. Y la intención de Dios es sacarnos a todos de ese lugar. Ahora mira lo que dice acá, estaba pensando, mira lo que dice Tito. Porque nosotros también, aquí está hablándole Pablo a Tito, o sea, Pablo y Tito se están metiendo en este grupo, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos. ¿Sí? Por la Pepita me parece tan hermosa, tan bonita. Señora, Perdón, perdón, Dieguito. empiezo de nuevo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu, lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo realmente el punto está en ese arrepentimiento que me debe llevar a mí a acudir a Cristo y entender. Por eso es tan importante que prediquemos la palabra de Dios. Porque esa es, digamos, ese es el punto de la cosa. La gente está muerta. ¿Sí? Es como en sexto sentido. Veo gente muerta. Todas las personas que están sin Cristo están en ese sentido espiritualmente muertos, separados. Tampoco hace sentido querer que una persona actúe como cristiana sin que sea cristiana. No tiene sentido, ¿sí?
Entonces, ahí hay como muchas cosas que meditar. Ahora, en la segunda parte dice, las personas que eligen no confiar en la provisión de Dios por el pecado y la muerte, experimentarán la muerte eterna al estar separados de Dios en un estado consciente de castigo eterno. Entonces, esto también es puro repaso, porque acá hablamos de las personas que eligen no confiar. Finalmente, si una persona no se vuelve a Dios, es porque elige no volverse a Dios. ¿Sí? Esa persona elige no seguir a Dios. Muchas veces, las más de las veces. Porque hay algo en su corazón a lo que se aferra. Hace poquito conocí a un señor y el hombre decía, no, yo entiendo todo eso, yo entiendo el evangelio, yo entiendo que Jesús murió por mis pecados, me encantan las iglesias, me parece súper chévere, pero ¿cómo hago para confiar de verdad? ¿Cómo hago para soltarme a eso? Y el hombre nunca pudo. Bueno, no sé, espero que haya podido, por lo menos no pudo en esta iglesia, espero que a las otras iglesias en las que va, pues lo logre. Pero es ese soltar. Yo no sé o sea, si a ustedes les pasó parecido, pero digamos, como yo, el proceso que Dios usó conmigo para volverme a leer a través de unos estudios. Y ya después de que yo había empezado como ya había empezado como a creer más en Cristo y que Jesús había muerto por mis pecados y todo eso, no, pero no me acuerdo si fue antes o después, pero cerquita de ese evento, yo sentía como si el mundo se me estuviera cayendo. Yo me sentía como si hagan en cuenta que que estaba como en una plataforma y toda la plataforma se iba cayendo a pedazos y yo quedaba en una plataforma chiquita, chiquita. Y yo me iba a caer, porque todo el mundo se estaba desboronando. Todo lo que yo pensaba, todas las cosas que yo creía, todo lo que yo pensaba y tomaba por cierto, no era así. Y fue una sensación horrible al principio, pero me doy cuenta que Dios estaba quitando todo eso. Yo no sé si después en la eternidad yo voy a poder ver qué era lo que estaba pasando espiritualmente en ese momento. Pero cuando tú eliges, digamos, cuando tú buscas a Dios, cuando tú realmente buscas a Dios, puedes tener pues Dios empieza a transformar tu vida de esa manera. Y entonces eso me lleva a pensar en esta escritura de Jeremías. Mira lo que dice aquí. Esta escritura, pues fue la que usaron para ayudarme a conocer del Señor. Aunque esta escritura no está escrita para nosotros, pero sí trae un principio del plan de Dios para nuestras vidas. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y digamos que el principio que me mostraron de esa escritura era buscar a Dios de corazón. O sea, era realmente entregarnos a esa decisión de buscarlo a Él por encima de todas las cosas y empezar a entregar nuestro corazón a eso y rendirnos a Cristo y humillarnos delante de Cristo. Ese era el principio. Claramente esa escritura no no está ahí para, no está para las personas gentiles como nosotros. Sin embargo, ese mismo principio de buscar a Dios de todo corazón aparece acá, en Hechos. Dice acá, mira, dice acá, y de la sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y las ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y esa es la decisión que tomamos como seres humanos, buscar a Dios. No es algo que debemos pedirle a Dios porque nosotros no queremos hacer eso. No estamos, nosotros en nuestro pecado nos aleja de eso. Nuestra muerte espiritual nos aleja de eso, pero Dios es el que nos permite hacer eso. Entonces hay que buscar a Dios.
en ese sentido y hay que animar a la gente a que lo busque. Y hay mucha gente buscando a Dios, solo que lo buscan de una manera equívoca. Entonces, dice aquí, las personas que eligen no confiar en la provisión de Dios. Y ahí está el otro punto, no confiar. ¿Cuál es la otra palabra? ¿Cuál es la palabra bíblica para ese confiar? ¿Cómo se llama en la Biblia ese confiar? Creer, ¿cierto? Y en el antiguo, sí, en este no es creer y tener fe. Eso es la fe. Cuando yo decido confiar en la provisión de Dios de Dios por el pecado y la muerte. Eso es lo que me lleva, eso es lo que lleva a una persona a la muerte eterna. No es más que eso. Y mientras nosotros no tengamos esa búsqueda o ese cultivar nuestra fe, pues entonces no vamos a tener una relación con Dios, pues que viva. Y ese es un estado, ese es el estado en el que está una persona sin Cristo. Puede ser que alguna persona en esta reunión esté así, ¿sí? Sin Cristo, separado. Si ese es tu caso, no sé si alguien se siente identificado con esto, es su caso que no se puede mover, que de pronto se está esforzando muchísimo por tener una relación con Dios, pero no puede. Tal vez es porque todavía no ha confiado en Dios profundamente y realmente en su provisión. Ahora, lo terrible de eso es el castigo eterno que tiene esa separación segunda, que dice Claudita que es algo terrible y claramente lo es. Esa separación eterna. Me gusta mucho, eso también se los conté una vez, pero me gusta mucho cómo lo pone C.S. Lewis, ¿no? Él dice que es como cuando tú quemas un papel. Cuando tú quemas un papel, ya lo que tienes en la mano no es un papel, es lo que queda de un papel. Es lo que es, ya no es más un papel. Es como el resultado de un proceso de separación de esos químicos que antes juntaban el papel, pero ahora ya no es lo mismo. Puede parecerse un poquito, pero ya no es. Una persona en el infierno es así. No es ya como en el diseño de Dios, porque las personas son imagen de Dios. Las personas somos imagen de Dios, pero esa imagen de Dios ya no está igual, ya no se refleja igual, porque ya esa parte de Dios no está en él. Pero va a ser algo que va a estar para siempre en esa persona. Y esa persona va a ser consciente. Por eso es tan terrible ese castigo eterno, porque hay una conciencia de que eso va a suceder, ¿sí? Y ahí es donde debemos tener mucho, mucho cuidado con las personas y animarles, porque realmente muchos de ellos están yendo en este camino. También Lewis dice que me pareció terrible, en Cartas del Diablo a su sobrino, él dice, ¿cómo es el camino al infierno? Entonces Scrutopo le dice, mire, el camino al infierno es una pendiente que va bajando, 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 pero es una pendiente que no se siente, es una pendiente suavecita, y simplemente va bajando, 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 y no hay ningún aviso, no hay ningún sobresalto. O sea, el camino perfecto para irse al infierno es sin sobresaltos, sin avisos, para que cuando la persona esté allá, ni siquiera se dé cuenta de cómo fue que arrancó para llegar allá abajo al infierno. Y eso me parece súper cruel y tremendo. Nosotros somos los que estamos ahí para despertar a la gente. Oiga, está yendo para donde no es. No está teniendo una relación con Cristo. Eso lo va a acabar. Nosotros estamos llamados a tener esa actitud hacia las personas y alertarles. Acá dice en Hebreos 9:27. Uy, ¿qué dice Hebreos 9:27, mis hermanas o mis hermanos? Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una vez y después viene el juicio. ¿Sí? Eso es tremendo, porque después de la muerte ya no hay Ave María que valga, como dicen por ahí, ya no hay nada que sirva. Después de la muerte, y dice que está establecido para todos los hombres que mueran una vez. Marcela, si me estás escuchando, creo que tienes que darle conectar el audio para que te conecte el audio.
Sí, si me estás escuchando, voy a ponerle aquí un mensajito. Acá, en el chat. Entonces, voy a ponerle acá. Conectar el audio. Sí, es que veo que Marcela está luchando con ese, con ese audio ahí. Bueno, entonces, la cosa es esa, mis hermanos. O sea, eso, por ejemplo, desmiente claramente la reencarnación, ¿sí? Porque está establecido para todos los hombres que mueran una vez. Entonces, en ese caso, no tenemos más oportunidad, no hay más vidas en esto. Solamente hay una vida y tenemos que mirar cómo la llevamos de acuerdo a lo que dice Cristo. Sí, de la manera que está establecido para todos los hombres vamos a vivir esto, así sean budistas, sean zen, sean existencialistas. Los existencialistas no creen en la eternidad, ellos creen que todo va a pasar aquí. Entonces también para ellos dice, está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, porque todos vamos a comparecer delante del Señor y todos vamos a tener que dar cuenta de nuestras vidas, bien sea en el trono blanco, donde nadie va a salir inocente, o bien sea ante el trono de Cristo, donde van a evaluarse pues todas nuestras acciones y cómo, veremos de qué manera le estamos dando la gloria a Dios o no. Pero todos vamos a comparecer frente a ese trono de Dios. No sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta, duda, queja, inquietud. Es un tremendo tema. Dice acá, en la Biblia aprendemos que todos debemos enfrentar el juicio de Dios y que no podremos escapar de ellos por nosotros mismos. ¿Cree usted eso? Es una pregunta interesante. Estas son preguntas muy interesantes que cada uno de nosotros debemos responder, ¿no? ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Quiénes somos nosotros como personas, como seres humanos? ¿En qué posición estamos delante de Dios? ¿Cómo lidiamos con el pecado? ¿Sí? ¿Que de verdad le entregamos esos pecados a Cristo o no? Y finalmente acá aprendemos que todos debemos enfrentar. Entonces, ¿cuál es la condición del ser humano entonces de acuerdo a todo esto? Si ha pecado, pues que está condenado. Sí, o sea, nosotros como humanos estamos condenados, estamos separados de Dios desde que nacemos. No por culpa de Adán, sino que heredamos esa naturaleza y pues apenas tenemos la posibilidad, pecamos. Eso es así, tan simple como eso. Pero entonces Dios, pasando al siguiente episodio, pone la siguiente parte que es muy importante, que es Cristo, que es el centro de todo, también es el centro de este puente, ¿sí? Y Cristo es el tema que vamos a estar tratando en 8 días, porque ya casi se nos agota el tiempo. Pero, eh, sí, voy a leer las siete verdades y para que les vayamos echando cabeza y vayamos mirando cuál de estas nos llama más la atención. Dice, poco después de que Adán y Eva pecaran, Dios prometió enviar a alguien que venciera a Satanás. 2. A través del Antiguo Testamento, Dios reveló gradualmente quién sería esa persona y que a través de su muerte se proveería el perdón de pecados para todos aquellos que confiaran en él. 3. Para cumplir su promesa, Dios envió a su Hijo Jesús para rescatarnos del juicio. 4. El Hijo de Dios nació de una virgen llamada María y fue conocido como Jesús de Nazaret. 5. Jesús vivió una vida completamente perfecta de amor y obediencia a Dios. 6. Durante su ministerio terrenal, a través de lo que él aseveró acerca de sí mismo y por los milagros que hizo, Jesús reveló clara y repetidamente que él es Dios. Y 7. Siendo Dios y hombre en una misma persona perfecta, Jesús es verdaderamente único y es el camino a la vida eterna. Estos son temas muy interesantes. ¿Listo, mis hermanas? No sé si alguno de estos les llamó la atención, cuál les llamó la atención, cuál les gustaría que tratáramos para prepararlo más para la próxima semana. Entre los que Todos. ¿Se puede todo, todos, Dieguito? bueno, dice que todos. Haremos un resumen. Listo.
Es interesantísimo porque además aquí vemos mucho la... ¡Ay, ya pudiste! Hola, Marcela. Es interesante porque pues finalmente toda la historia y la esperanza la enfocamos a la persona del Señor. Realmente toda la historia y la esperanza estuvimos apuntándole al conocimiento de Cristo y pues efectivamente es muy interesante poder estudiar. Antes de cerrar la sesión, yo quisiera preguntarles a mis hermanas una cosita antes de que me quedan 3 minutos. Estaba pensando que para diciembre solo hacer la clase de la primera semana de diciembre, porque en las otras regularmente son novenas, bueno, por lo menos en la casa de mi familia son novenas, son reuniones familiares, de trabajo, en fin. Y pues se vuelve un poquito difícil asistir a esto. ¿Les parece bien? Y retomamos el otro año. ¿O qué opinan? Dieguito, ¿puedo decir algo? Claro, por supuesto. ¿Cuántas clases nos faltan para terminar este libro? Nos faltan 4. Y estamos el 21. Oh, o sea que alcanzaríamos como 2, ¿verdad? Ajá. No sé qué posibilidad haya, si de pronto nos podríamos ver en las últimas, en esta semana que viene y la siguiente, 2 veces a la semana y terminamos y empezamos camino al gozo del año entrante. Pues no sé, ¿no? Yo no, Sería chévere. yo sí no puedo conectarme esta semana ¿La otra semana? 2 veces. La otra semana sí, pero Eso, esta la no. otra Por semana. eso sería la otra semana. La otra semana Esta y la semana no, siguiente a yo la tampoco otra. podría. Pues mis hermanos, les propongo una cosa porque me estoy quedando cortísimo de tiempo. Dado esto que ustedes están diciendo, ¿qué les parece si nos charlamos, bien sea por WhatsApp o por un momentico, y miramos y acordamos todos para ver si todos pudiéramos, cuándo podríamos, y o el domingo en la iglesia Sí, cuadramos. el domingo El en la domingo en la iglesia. iglesia. ¿Listo? Sí, está bien. Perfecto, mis hermanas. Listo, entonces cuadramos, quedamos así. Les agradezco Bueno, muchísimo su tiempo. gracias, Dieguito. Vamos a orar. Vamos a orar y acabamos. Dios, te damos gracias, te ponemos en tus manos, Padre. Este tiempo, Señor, te ponemos en tus manos el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Gracias por este precioso tiempo, por mis hermanas, mis hermanos, Dios, que están acá reunidos. Guárdanos y ayúdanos, Padre, a guardar estas verdades en nuestro corazón y llevarlos a la práctica. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Chao. Amén. Dieguito, Feliz chao, noche. muchas gracias. Nos vemos. Bendiciones. Chao.